¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. El día de hoy estoy con una invitadaza, una mujer que admiro, que no necesita presentación. Estoy nada más y nada menos que con la senadora electa por Sonora, Lorenia Valles San Pedro. Un aplauso ahí en casita, por favor. Gracias, qué linda, Paulette, gracias. Un Lorenia, gusto estar aquí ¿cómo contigo. estás? Muy bien, ¿Cómo te muy encuentras? contenta, feliz de estar aquí, feliz de vivir, feliz de hablar de este tema, muy contenta. Estoy muy emocionada, la verdad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que a las dos nos gusta demasiado. Es un tema que ambas estudiamos. El día de hoy hablaremos de la salud mental y la salud emocional. Antes de les voy a dar una pequeña introducción, Lorenia. Bueno, en México, el panorama de salud mental y emocional en 2024 es crucial y ha cobrado una importancia sin precedentes. El gobierno actual implementó un plan sectorial de salud mental y adicciones 2023-2024 que busca fortalecer el sistema de salud mental con la intención de que la siguiente administración continúe con el mismo. El confinamiento por el COVID-19, como todos sabemos, exacerbó los problemas de ansiedad, de depresión y muchos temas que son cruciales ahorita. El día de hoy, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 12 a 24 años. Yo que estudio en la Unison, este ha sido un problema excesivo. Como lo hemos estado viendo, los jóvenes es un tema que se tiene que tratar. Y según la encuesta nacional de salud mental y adicciones, el 62% de los jóvenes en México experimenta un tipo de ansiedad y el 70% representa síntomas depresivos. Producción, ponemos la encuesta, por favor. Estos datos son cruciales para entender nuestra situación actual y demuestran que aún enfrentamos grandes desafíos como la estigmación y la falta de información sobre la salud mental. Hoy, junto a nuestra senadora electa, Lorenia Valles, buscamos acercarnos a la comunidad y humanizar los temas de salud mental y emocional, promoviendo con mayor conciencia para todos. Bueno, para comenzar, senadora, ¿podría usted más o menos explicarnos la diferencia entre salud mental y emocional y el por qué es importante abordar ambos temas con respecto a nuestras políticas públicas? Bueno, es muy importante hablar del tema de salud mental porque el ser humano es integral. Tiene en sí el tema una urgencia, una necesidad de atender su salud física, pero así también la salud mental. Y la salud mental específicamente tiene que ver con el diagnóstico de trastornos de distinta índole que puede vivir una persona. Y la parte de la salud emocional tiene más que ver con la parte de la gestión de las emociones, de la capacidad de identificar, de expresar y por supuesto de gestionar las emociones, que tiene que ver con el tema que también conocemos como inteligencia emocional. En ese sentido, estos dos conceptos se integran y conviven entre sí porque finalmente atienden una parte del ser humano que es muy importante, que es la parte mental. Dicen por ahí, me gusta esa frase, la mente es nuestra eterna compañera, nos va a acompañar siempre en toda nuestra vida, a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida, y tenemos que estar conscientes primero de la necesidad de atender esta parte tan importante en la persona, en el ser humano, y hacerlo de manera adecuada en cada una de las etapas, ya sea en los primeros años de vida, en la niñez, por supuesto en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, y también importante recalcar la etapa de las personas adultas mayores, que también tiene sus particularidades y que más adelante creo que habrá oportunidad de comentar sobre ello, pero sí identificar como una necesidad la atención integral de la salud que incluye nuestra salud física y nuestra salud mental. Me parece una excelente respuesta. Creo que me voy a llevar muchísimo aprendizaje del día de hoy. Bueno, y siendo más precisos, ¿usted cuál siente o cree que es la diferencia entre la salud mental y la emocional? Sí, la salud mental tiene que ver con la parte del diagnóstico, que puede ser los diferentes trastornos. Una cosa es sentirse a veces estresados por la vida cotidiana, porque tenemos un examen final, porque tenemos una situación en nuestro trabajo o una situación en nuestra vida personal, y que hay un estrés que podríamos denominar normal,
que podemos transitar con él, vivir con él y que aprendemos a gestionar a través de las diferentes herramientas y las diferentes emociones que sentimos. Pero cuando ese estrés va subiendo de nivel, se puede convertir en una situación que no podamos manejar solo con estas herramientas que tenemos de manera natural, y hay que acudir a un especialista, a un profesional de la salud mental que pueda diagnosticar nuestra situación, que puede ser muy variada, desde una depresión, y que a su vez tienen diferentes grados la depresión, una ansiedad que también puede de verdad dificultar la vida de las personas, y bueno, ya trastornos de otra naturaleza que requieran una atención específica, terapéutica o incluso farmacológica, que hoy existe, por supuesto, en la psiquiatría para poder atender estos casos. En ese sentido hay una diferencia importante. Los temas de trastornos mentales tienen que ver con muchas situaciones, desde el contexto, a veces de la personalidad, de nuestro nacimiento, de donde nos criamos, incluso las situaciones traumáticas que podamos vivir a lo largo de nuestra vida, incluso situaciones físicas también que se afecta entre sí en la salud física y la salud mental. De tal manera que la oportunidad de platicar en este espacio sobre este tema, a mí me interesa mucho que quede como la posibilidad de a quienes nos están escuchando sembrar esa semilla de la curiosidad, porque finalmente tenemos que estarnos observando para identificar aquellas situaciones que consideremos que debamos atender. A veces se resuelven muchas cosas platicando con un amigo, con una amiga, con nuestra familia, pero hay situaciones que no se resuelven en ese ámbito y tenemos que lograr despertar esa curiosidad en quien nos escucha, y si hay alguna situación que no estamos pudiendo manejar en nuestra vida, que nos acerquemos a pedir un apoyo con el personal de salud profesional que atiende estos temas, y que podamos quitar el estigma sobre estos temas de la salud mental. Como tú bien comentas al inicio de este espacio, comentabas que la pandemia exacerbó las situaciones y que hoy tenemos mucha más conciencia de atender estos temas de salud mental, y de eso se trata. Y me gustó mucho el tema cuando me hacían la invitación a estar acá, porque me parece indispensable que volteemos a ver hacia nuestro interior y que también volteemos a ver a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres y madres que a veces también están viviendo una situación en la que necesitan ayuda, y por supuesto también a nuestra comunidad, porque hay muchas acciones que se pueden hacer para diagnosticar, para prevenir situaciones de riesgo y para poder brindar herramientas que nos permitan en la vida cotidiana o transitar con esas situaciones que enfrentamos, o bien identificar en qué momento hay que acudir con un profesional de la salud mental. Me gusta mucho la respuesta que me mandas, porque todas las palabras que usas son tan acertadas. La parte que hablas de que nuestros padres, mi mamá, mi papá, la escucha de mis amigos, bueno, para el tema de la salud mental, dentro de la psicología se divide en tres, que es la psicología, uno como atenderse, el lado social y el lado físico. Para nosotros tener una buena salud mental, estar bien, no tener síntomas como depresión, que pues dentro de los humanos es algo completamente normal el sentirnos tristes de vez en cuando, pero para que uno se sienta bien tiene que tener un buen lado social, rodearse de buenas personas, tener a mi amigo que me escuche, que me siento mal, puedes estar para mí. Eso claro que nos fortalece el tener a mi mamá dentro de igual de los temas sociales, e incluso nosotros como jóvenes, en un punto nos olvidamos de que también es la primera vez que mi mamá está viviendo, también es la primera vez que mi papá está viviendo, no sé qué problemas tenga, mi mamá siempre me escucha, pero yo también la tengo que escuchar a ella. Y me gusta mucho también que, pues como lo comentamos, que después del COVID se ha normalizado tanto el tema de ir con un psicólogo, así como lo comentó usted, que pues a veces sí es necesario solicitar ayuda profesional, no solamente a mi amigo o a mi mamá, sino a mi psicólogo. Y es algo que se está, bueno, hasta el momento, se está haciendo tan normal el de que voy a hacer cita con el psicólogo porque no me siento bien, y no es suficiente que mi mamá me escuche, no es suficiente que mi amigo me escuche. Entonces, todo lo que tú me comentas es tan asertivo. Me gusta muchísimo tu respuesta. Gracias. Bueno,
Y ahora te preguntaría de que, ¿por qué crees que actualmente las estadísticas son tan altas dentro de la depresión, del estrés? O sea, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Qué consejo me podría brindar? Sí, yo creo que el mundo cambió en estos años. Yo soy de una generación que nos tocó ver muchas cosas, muchos cambios profundos en la dinámica social, en la dinámica familiar y en la situación que uno enfrenta como persona, en los diferentes retos. Alguien pone un ejemplo y decía, ¿por qué hoy los jóvenes de manera particular están a veces sufriendo un poquito más que otras generaciones sobre decidir qué carrera estudiar, por ejemplo? Y entonces alguien hace una reflexión que a mí me pareció un ejemplo muy bueno, porque decía, antes teníamos pocas opciones y entonces no había que estresarse tanto, por decirlo de alguna manera. Teníamos menos opciones y teníamos a veces, incluso las familias tenían tradición familiar, que lo que estudiaba el abuelo, el papá, el hijo y luego el nieto, se replicaba y entonces había a veces poco que pensar respecto a qué hacer con nuestras vidas cuando ya teníamos como una especie de camino marcado. Hoy, con el acceso a tanta información, con la diversificación de las opciones, claro que hay una situación que enfrentan las y los jóvenes en este momento crucial de la vida y que hoy se hace más visible. Pero además, cerrando este ejemplo, creo que todos esos cambios que se han dado en la dinámica social, en la familia y los retos que creo que son mayores frente al progreso que hemos vivido en materia también del avance tecnológico que tenemos en el mundo, que hoy no solamente están disponibles las opciones que tenemos cerca, sino tenemos acceso tal vez a demasiada información que a veces no nos permite discriminar cuál es la opción correcta o cuál incluso termina siendo desinformación. Con todas las herramientas y los mecanismos que hoy tenemos de acceso a esa información. Creo que es normal, el avance de la humanidad también trae retos y en ese sentido también creo que hoy hay mayor observación de la persona, hay una mayor observación en el ámbito comunitario y social, hay estudios, hay diagnósticos, hay estadísticas que a lo mejor hace años no se llevaban con esta dedicación o con esta observación tan detallada que hoy tenemos y que definitivamente fue un parteaguas el tema del COVID-19 que vivimos toda la humanidad y que en mayor o menor medida afectó a cada país, a cada estado de manera particular y a cada familia, según cómo haya vivido esta etapa, y eso dejó secuelas que hoy tenemos que atender. Pero además creo que también esta etapa visibilizó algo que a lo mejor antes no nos deteníamos a ver, que ya venía sucediendo y que es el tema de estos retos que en materia de salud mental y emocional se han vivido a lo largo de los años. Creo que hoy tenemos mayor capacidad de visibilizar los temas, creo que hoy se mide mucho más y se observa mucho más esta situación y creo que hoy se construye y se trabaja en mecanismos que puedan atender todas estas situaciones que hoy se enfrentan. Muy bien. Con lo que culminas esto que me dices, me gustaría preguntarte cómo desde el gobierno y el Senado de la República se abordará esta problemática. Sí. Como me lo comentas al final de que trabajarlo y todo eso, ¿cómo lo planteas? Bueno, primero yo celebro que hoy en esta administración, la del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se haya iniciado con un debate público sobre el tema y que se haya establecido una estrategia de atención que no sé si tú recordarás, eres muy jovencita, pero no hace tanto tiempo, antes del inicio de la pandemia se estaba dedicando un día de la semana en el Gobierno de México a hablar sobre el tema de la salud mental y la implementación de esta estrategia. Llega la pandemia y obviamente toda la energía, todos los recursos y
la parte esta parte que se visibilizaba de salud mental, bueno, pues quedó en segundo término para poder atender una situación urgente que era el tema de la pandemia y que día a día, tarde a tarde, veíamos cómo hacían un recuento de las acciones, las estrategias, las recomendaciones y obviamente tenía que ser eso. Esa la situación prioritaria que atender. Sin embargo, yo celebro que ya en esta etapa de nuestro proyecto se haya tenido como una prioridad. Se ha retomado, tú bien comentabas, que hay una estrategia para la atención de la salud mental y la atención también a las adicciones, que eso es algo importante. Hoy tenemos un sistema que atiende eso a nivel nacional, pero nos parece fundamental destacar lo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, una mujer que está muy comprometida con los temas sociales y que ha puesto como una prioridad el impulso de una estrategia a nivel nacional para atender la salud mental, que tiene que ver con dos temas fundamentales desde mi punto de vista. Uno, el diagnóstico de las situaciones, de los trastornos que ya se estén padeciendo y la posibilidad de tener un espacio en donde te escuchen, te atiendan, te canalicen y puedan dar un seguimiento. Para ello está creando la posibilidad, una estrategia para poder llevar clínicas móviles y llegar a los lugares más apartados en donde pueda llegar la posibilidad de la atención a la salud mental y que a su vez también, que esa es la otra parte que me parece fundamental, es la prevención. Cuando podemos prevenir, podemos incidir de una manera muy importante en la situación de salud que vive una persona, una comunidad. Y la prevención tiene que ver con hablar de estos temas, con brindar herramientas que permitan a la persona y a las familias tomar acción. Y me gusta mucho también la parte comunitaria que tú lo mencionabas, la parte social. Y en ese sentido poder tener acciones estratégicas, integrales que permitan pues avanzar con la atención y con la prevención de estos temas en materia de salud mental. Y a mí me parece muy importante, me entusiasma a mí de manera personal, es un tema que me gusta, no soy una experta, soy una aficionada al tema y de verdad me dio mucho gusto cuando la doctora Claudia lo planteó como una prioridad y me dio mucho gusto cuando el licenciado Andrés Manuel también retomó el tema y bueno, después de esta situación creo que hoy estamos en el momento adecuado para poder asentarnos en esta estrategia que ha planteado la doctora y por supuesto coadyuvar desde el Senado de la República pues para garantizar esos recursos y construir esa política pública que finalmente en el presente y en el futuro ayude a tener una vida mucho más plena y más feliz para las y los mexicanos. Wow, me cautivó mucho el escuchar todo eso, porque ver cómo desde el gobierno, desde Claudia, Andrés Manuel, ya están priorizando estos temas, son cosas que antes no se veían. Entonces, sí, cómo me lo comenta, cómo me lo plantea, las iniciativas que se está teniendo desde el gobierno, es algo que, claro, va a ser de beneficio a todos, porque igual poco a poco, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, es algo que va a beneficiar en lo general. Me quedé muy sorprendida. Así es para toda la familia y para toda la comunidad. Hay acciones a veces, Paulette, y tú que también estudias el tema, que te gusta así de manera aficionada, hay acciones, pequeñas acciones que a veces podemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana y que nos van a garantizar una mejor calidad de vida. Cuando uno consulta a los expertos, cuando analiza lo que dicen, uno encuentra siempre coincidencias y todos hablan de incorporar el hábito del ejercicio, por ejemplo, ¿no? Para regular no solo nuestro estado de salud física, sino también nuestro estado de salud mental. Hablan del descanso, de la importancia del descanso, las horas suficientes y sobre todo destacan la importancia del descanso nocturno, de evitar pues desvelarnos de más y poder tener una mejor calidad del sueño. Como le comentaba, dentro de la psicología para el bienestar emocional, el bienestar físico es uno de los 3 ejes y eso que me comenta está justo porque, por ejemplo, el tener limpio nuestra habitación,
¿Qué Sí. más paz me puede dar llegar a mi casa después de un día agotador y ver mi cama limpia? Es como, Sí, como un doble descanso, sí, ¿verdad? claro, el dormir mis horas, el no desvelarme, uno se levanta con migraña Sí, cuando se desvela, entonces es completamente cosas tan pequeñas que uno sí. a veces no le presta tanta importancia, pueden dar un giro enorme Sí, a mi salud. o a veces sabes que no las has escuchado o nadie te las dijo. Y tú dices, ¿cómo puede ser que cosas tan simples, tan Ujú. sencillas, puedan cambiar mi calidad de vida? Y otro tema que también todos coinciden es la necesidad, pues, de tener paz mental, de dejar de sobrepensar, de tener estos espacios, incluso de meditación, de la concentración, que no es otra cosa más que concentrarse en el presente, en el aquí y en el ahora, y el poder disfrutar de una tarde, de un buen paisaje, de un buen café, de una buena Completamente. compañía, y a veces estamos tan preocupados por el futuro y estamos sobre preocupados por el Sí. futuro, que es lo que a veces le llamamos la ansiedad, o estamos tan preocupados por el pasado, que dicen los que saben, que se convierte en una depresión. Entonces el llamado siempre es estar en el presente, en el aquí, en el ahora, en disfrutar de esas pequeñas cosas que nos van a permitir un mejor estado de salud integral y que vamos a empezar a hacer las cosas, tal vez las mismas cosas que hacemos, pero encontrando mejores resultados y sintiéndose cada vez con mayor bienestar. Sí, completamente. Bueno, entrando en confianza. Claro que sí. Pues a mí la universidad me dio un choque completamente. El cambio, las personas, todo. Entonces yo comencé a sobrepensar muchísimo. Me preocupaba mucho por el futuro, me preocupaba muchísimo. Entonces no era por el pasado, que es algo también completamente habitual, que las personas nos centramos mucho en el que es que yo debí de haber hecho esto, yo pude haber hecho eso, ¿qué debí de haber cambiado? Cuando las cosas pasan, pues pasan. Y a mí me pasaba lo mismo, pero con el futuro. De qué voy a hacer, es que no me encuentro, no sé qué hacer en esta situación, qué pasa si esto me sale mal. Entonces eso me generó un tipo de ansiedad. Y ahí es cuando solicité mi ayuda psicológica y me comentó mi psicólogo, es que Paulette, te estás preocupando mucho por cosas que ni siquiera han pasado, por situaciones que ni siquiera se te han presentado. Tienes que comenzar a ver lo que está pasando ahorita, el presente, que está sentada aquí, estás desahogándote, me estás platicando todo. Y esa parte que usted me comentó, que comenzar a ver las pequeñas cosas, es algo que yo tenía completamente errado. Yo no lo veía, yo no notaba. Yo me preocupaba más por la escuela, por mi físico, que esto es algo que pues, genera ansiedad, que genera depresión, el que no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me siento. Entonces, bueno, eso también. Yo estaba con mi psicólogo y le comencé a comentar, es que a mí no me gusta cómo me veo. Me veo al espejo y digo, ay no, Sí, no, estás no, no. bellísima. Gracias. Entonces Y yo además llegué, inteligentísima. gracias. Adrián le dije a mi psicólogo, Adrián, es que yo nunca he sido así. A mí siempre me pasaba que yo, espejo que veía, me volteaba y yo de que, ay, qué bonita. Y ahora no me siento así. Y ya pues él me comenzó a platicar y a decirme, es que Paulette, no es lo mismo que tú te quieras mucho de que gracias a mi cuerpo yo me abrazo, gracias a mi cuerpo yo camino, gracias a mi cuerpo yo hago todo, a que quieras tu imagen. Son cosas completamente diferentes y eso es algo que tenemos que comenzar a mejorar. ¿Para qué? Para tener un buen bienestar físico. Si yo no tengo un buen bienestar físico, no voy a tener un buen bienestar emocional, no voy a tener un buen bienestar social. Si no tengo una de esas ramas, me dijo, no voy a tener nada. Entonces ahí fue cuando más o menos me cambió mi chip, porque yo quería comenzar a sentirme bien así como me veía. Entonces comencé igual con el bienestar físico, cambiar mis... a ponerme a limpiar mi cuarto, a hacer ejercicio, que son cosas como usted me dice, son cosas tan pequeñas que casi no le damos importancia, que cambian toda una rutina y Así que es. cambian todo un sentimiento y toda una emoción. Me gustó Así es. muchísimo Y les porque... invitamos a quienes nos escuchan o quienes nos ven a probar esas estrategias Sí, claro. sencillas, básicas, pero eficaces. Sí, Digo, de completamente. verdad cambia el enfoque y uno puede sentirse más pleno, más realizado, más feliz, más contento. Sí, es algo Claro que completamente sí. ahí en casita. Ahí a los que nos están viendo, si se sienten cualquier problemita que ustedes sienten que les causa preocupación, que me está incomodando, hay que hablarlo. Si Sí. creen que no es suficiente, igual hablarlo con mi mamá, con mi amiga,
hay que solicitar ayuda psicológica, es algo completamente emocional. Así si me duele el pie, voy a ir al doctor. Así si me duele mi mente, tengo que ir al psicólogo. Es lo mismo. Exactamente. Mira, Lorena, a mí me gustaría mucho preguntarte, ya entrando más dentro de tu personalidad, ¿cómo cuidaste tu salud mental dentro de la campaña? Es algo que a mí me causa mucha curiosidad porque son consejos que yo voy a tomar. Lo que usted me comente, yo lo voy a tomar para en un futuro, con el favor de Dios, ahí en casita, cuidar las cosas yo también. Claro, fíjate que es un tema interesante. Primero, uno en la vida debe de sentirse muy afortunado cuando uno encuentra su pasión. Yo encontré en esta actividad, la actividad social y política, ambas, porque me han acompañado ambas a lo largo de mi vida. Mi pasión, mi vocación es, soy muy feliz haciendo mi trabajo. Lo hice muchos años sin tener ningún cargo y después llegó la oportunidad de tener varias responsabilidades y he disfrutado mucho a lo largo de mi vida mi trabajo en el ámbito social y en el ámbito político. Y debo reconocer que esa es una parte esencial. El decir, estoy haciendo algo que me gusta, que me llena, que me satisface. Sin embargo, eso no lo exenta de que haya retos, que haya preocupaciones, que hayan cosas que no sabemos finalmente qué va a pasar, ¿no? Hay una incertidumbre, un grado de incertidumbre permanente a lo largo de nuestra vida que nos acompaña siempre. Y eso, frente a eso, yo diría, siempre es bueno mantener la calma. Yo es lo que hago. Y todas las mañanas, de verdad, esperar que pasen cosas buenas. Y lo digo con toda franqueza. Tratar de estar tranquilos, hacer lo necesario y ser muy disciplinados. Cuando uno tiene disciplina, puede organizar su día, su tiempo, su energía, puede disfrutar de lo que hace y eso te mantiene en calma. Y te mantiene contento, feliz. Yo soy muy feliz haciendo lo que yo hago. Me siento muy contenta, muy plena, muy satisfecha haciendo lo que yo hago y yo disfruto mucho las campañas. Esta fue mi 6ª campaña, la que tuvimos ahora en el 2024. En algunas ocasiones no he ganado, en otras sí, y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, en todos estos últimos años han sido triunfos muy contundentes, pero conozco el sabor de la derrota y por supuesto que en cada una de esas ocasiones yo aprendí cosas y una de las cosas que creo que tiene que aprender quien decida a dedicarse a cualquier cosa, Paula, no solamente en el ámbito de la política, en cualquier área. Asumir que siempre hay incertidumbres, que hay riesgos, pero que esté por encima de ello el amor a la profesión o a la actividad que uno esté realizando y eso de verdad te da las herramientas, te da la fuerza, te da el ánimo y creo que suple en mucho las necesidades que tenemos para poder mantener la calma y para poder disfrutar el día a día. Eso también me ha servido mucho, disfrutar el día, el presente, el momento y hacer de ello algo especial. Cada día tiene sus momentos especiales y yo trato de atesorar esos momentos y me motiva mucho lo que yo hago y disfruto. He aprendido a lo largo de los años a disfrutar lo que hago, asumir esos retos y aprender de ellos y atesorar esos momentos felices de cada día. Me gusta mucho que lo comentas, que es algo en general, un consejo en general. Porque sí, como me lo comenta, el disfrutar todo, así lo más mínimo. Siento que cuando uno disfruta de lo que hace, es completamente feliz. Como que todo fluye de alguna manera, sí, ¿verdad? Claro. Sí, el disfrutar en mi trabajo, así lo más mínimo que hago, con que lo disfrute ya estoy feliz. Sí, eso es. Eso comparte así una plenitud incluso personal. Exactamente. Me gusta mucho. Lo voy a anotar y lo voy a tomar como mi consejito personal. Eso me ha funcionado a mí, espero que a ti también. Bueno, y como usted me lo comenta, también un consejo más, ¿no? ¿Qué cree usted que se puede hacer desde el ámbito familiar y comunitario para el apoyo de una buena salud mental? Así no solamente a mi familia, que es algo que yo igual trato de priorizar, sino también a mi comunidad. ¿Cómo yo puedo aportarles o cómo yo puedo, sí, ayudarles? Sí, creo que es algo muy importante. Primero es una tarea de todos y de todas, la atención a nuestra salud. De manera comunitaria, te decía, me parece muy importante implementar acciones que permitan integrar a las comunidades, a las familias
Y cuando hablamos de las familias, pues el rescatar todos esos valores de unión familiar que son muy importantes y que nos han brindado siempre una red de apoyo para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Ha sido siempre la familia nuestro entorno más cercano, nuestra red de apoyo que ha permitido transitar en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y por supuesto, en la parte personal. ¿Nosotros qué decimos en esta etapa? Primero, que lo convertimos en una prioridad. Dos, que habrá una estrategia en donde podamos colaborar todas y todos, porque eso es algo importante, no solamente tiene que ser de la parte del gobierno, también tenemos que incorporarnos todas y todos. Nosotros de manera personal tenemos un plan para poder en el estado de Sonora ir implementando acciones de la mano de padres y madres de familia. En mi caso particular, yo que soy madre de 3 hijos, 2 hijas, 1 hijo, pienso que es muy importante hacer esta tarea entre todas y todos. Y por supuesto, como madres y padres de familia, tenemos que tomar acciones. Y muchas de esas acciones son al interior de nuestra propia familia. Cuando hablamos de salud mental, pasa por también observar a nuestros hijos, a nuestras hijas, por tomar acción en cuanto a los hábitos que estamos fomentando desde el hogar y por supuesto también en el cuidado de nuestros hijos, en entornos, sobre todo en los pequeños, en los más pequeños de la casa, en el tema del acceso a las tecnologías, que hoy se están abriendo nuevas investigaciones y se está descubriendo el impacto tan fuerte que está teniendo en el desarrollo de los niños y de las niñas este acceso a la información, a los contenidos que a veces son inapropiados y por supuesto también el simple hecho de estar frente a una pantalla, como de una u otra manera afecta incluso el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, que a lo largo de los años esta es la zona que finalmente le ayuda al ser humano para controlar sus impulsos, para tomar decisiones, para finalmente asumir la madurez que corresponde en la edad adulta. Y yo aquí sí quisiera aprovechar este espacio para compartir con padres y madres de familia que es necesario observar a nuestros niños y a nuestras niñas, que es importante restringir el uso de las pantallas en tanto sea posible y esperar el momento adecuado y dosificar, por supuesto, el acceso a estos dispositivos que hoy no solamente pueden afectar con la información o desinformación que pueden brindar al niño o a la niña, sino también el solo hecho de estar expuestos a las pantallas puede interferir con su desarrollo integral. Y en ese sentido creo que mamás y papás tenemos mucho que hacer y veo a veces con mucha preocupación cómo bebés tú vas a comer a cualquier restaurante y ves a los bebés que están a un lado ya con una pantalla en la mano cuando tiene que haber ese cuidado y ese respeto sin restringir. Claro que queremos que nuestros niños y nuestras niñas y sabemos que se van a enfrentar a muchos retos, que ellos puedan tener a la mano la tecnología, puedan dominarla, pero finalmente llegará el tiempo adecuado para hacerlo y yo creo de manera personal y quiero trabajar en Sonora sobre este tema en lo particular, en donde podamos brindar información a padres y madres de familia, que siempre hacemos las cosas con la mejor intención para darle a nuestros hijos lo que necesitan, pero que también tenemos que aprender a discernir. Y bueno, si ya nuestros hijos tienen acceso a estos dispositivos y a esta información que es muy amplia en el ámbito del Internet, bueno, pues también tenemos que estar observando las conductas, qué están viendo nuestros hijos en las pantallas y cómo finalmente a veces con observar podemos detectar cambios en su conducta. A veces hay situaciones de estrés, hay situaciones, y digo, no lo decimos nosotras, así lo dicen los estudios, cómo se incrementan las reacciones incluso violentas o de agresividad en los niños y en las niñas que tienen una sobreexposición a las pantallas. Tan solo por poner un ejemplo, veía a un experto que mencionaba un caso en Europa, no recuerdo el país, en donde hacían un recuento de los casos que recibían en los hospitales en urgencias y se había incrementado de manera muy significativa las agresiones en el hogar que derivaban de situaciones en donde querían quitarle el celular al niño y el niño o la niña tenía una conducta agresiva
con sus padres, con sus madres o con los abuelos o sus cuidadores. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Tenemos que voltear a atender este tema y sin una prohibición, no estoy hablando de una visión prohibicionista, sino de un cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas, en cuanto al uso, en cuanto al tiempo y en cuanto a los contenidos, ni qué decir. Completamente de acuerdo. O sea, ahorita vas a cualquier lugar, a un restaurante y el niño ya lo tienen así. Está con la pantallita. Ya a mí me tocó, ¿no? Hace algunos añitos cuando estaba chiquita, las pantallas, no. Era, si acaso, y se podía vivir, se podía sobrevivir. Claro, Pues yo ya vi llegar el internet cuando yo tenía pues que unos 20 años, tal vez 19 años. Y la verdad es que uno sobrevivió sin pantallas y claro que ahora ofrecen muchas ventajas. El tema es estar observando, teniendo cuidado que eso no afecte el desarrollo natural que deben de tener los niños y las niñas. Como me diría mi abuelo, ahorita los niños ya nacen con la pantalla, los niños ya nacen con la tablet. Casi. Sí, ya, no es lo mismo ver a un niño, hasta raro se hace ahorita uno que a un niño en vez de estar en el teléfono se ponga a jugar, no sé, a las canicas dirías tú. Es tan importante el juego para el desarrollo del niño, para sus habilidades sociales y a su vez pues esto contribuye a su mejor calidad de vida y también requiere de que padres y madres nos pongamos también y nos dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es un reto, pero hay que hacerlo. Concuerdo completamente, porque son cosas que se ven desde casa, pues uno observa de que, ay, no sé, el primito, el sobrinito, cómo lo tienen, el vecinito. Cambia mucho el crecimiento de un niño mentalmente, también físicamente por la vista, la pantalla, pues quieras o no los ojos y todo. Cambia mucho el crecimiento de un niño y tal vez no tenga el mismo desarrollo que tenga un niño que crece con una pantalla moderada a que uno que tiene la libertad completamente, porque claro, ya no hablamos de una prohibición, es ahorita casi, no imposible, pero no es, bueno, un poquito pues. Sí, es casi imposible, claro, no queremos abstraernos de la tecnología ni mucho menos, solamente que se vaya incorporando en la etapa correcta, en la cantidad de tiempo correcta y cuidando que el contenido también sea el adecuado para cada edad. Ahí hay mucho que hablar, sé que tenemos el tiempo limitado, pero yo creo que es un tema que podríamos abordar en otro momento más a profundidad, porque creo que ahí hay mucho que hacer en la familia y en la comunidad. Y por supuesto que cada quien también como adultos y como adultas, y aprovecho también porque es un tema que tenemos que reflexionar los adultos, el tiempo que pasamos en pantalla, no solo por la afectación a la vista o a la situación de salud como tal, sino también porque a través de estas pantallas, y ahorita tú bien lo comentabas, pues bueno, tenemos información que genera estereotipos en cuanto a cómo debemos vernos, cómo debemos ser, cómo debemos. Entonces, de una u otra manera influyen, ¿no? E incluso en el grado de satisfacción que tenemos de la vida. A veces vemos las redes sociales y la gente muestra su mejor momento del día, no el peor, y creemos que esa es su vida real y cotidiana, y no es así. Esa persona que está publicando algo también tiene una vida, tiene conflictos, tiene dificultades y tiene también retos, inseguridades incluso, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que trabajar y hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia de lo que se consume en las redes sociales y que eso finalmente pues no abone a esta situación de riesgos en cuanto a nuestra salud mental y emocional. Sí, concuerdo completamente. Uno desde el teléfono llega así de que estoy viendo TikToks, Reels o lo que gustes, y sí llegas a ver a cómo esta persona se ve tan bien, se ve tan estable, no sé, su físico, si llegas a decir. Entonces sí, no solamente el teléfono te influye, o en el internet, las redes sociales, no solamente influyen en cosas positivas, sino en un punto también te llegan a ver en cosas negativas, y claro que te llega a dar en tu salud mental, en tu salud emocional. Tanto yo soy una persona que te metes a mi TikTok, a mi Instagram, y me salen puros videos positivos de que gente hablando cosas positivas y todo, pero llegas también a un punto en el que eso se puede llegar a convertir en algo negativo, es que yo no lo estoy haciendo, es que yo no estoy viendo esto, yo no soy así, yo no hago esto, porque él sí puede hacer esto. Y si quieras o no, es un chipcito que se te mete y te comienza a
a cambiar tu pensamiento, puede ser igual en positivo o en negativo, pero el internet no solamente en los niños chiquitos, como dice usted, afecta, sino también igual como comentamos a los adultos, a los adolescentes, personas mayores, en todas las edades. Así es, por eso hay que estar atentos. Digo, eso es un elemento que hoy es muy vigente, que es muy común, que es una situación que realmente nos afecta como sociedad, pero que también tenemos que aprender a elegir bien y a discriminar las partes que sí contribuyen, ¿no? Donde aprendemos también cosas. No es sacarle la vuelta, es simple y sencillamente encontrar un equilibrio, como todo en la vida. Tenemos que buscar un equilibrio, disfrutar también de los chistes, de las cosas graciosas que aparecen ahí y por supuesto de cosas que uno puede aprender a través de estos dispositivos y de este acceso a la información, que muchas veces es muy buena. El tema es cómo discriminamos esa parte y cómo dosificamos, ¿no? Nuestro tiempo frente a las pantallas. Ha sido una charla muy nutritiva, vamos a decir. Gracias. Yo también muy contenta de estar aquí contigo y decirte que vamos a darle seguimiento a este tema. Ya el 1 de septiembre llegamos al Senado de la República, tomaremos protesta. Aplausos. Y bueno, a partir de ahí acompañaremos todas las acciones institucionales que realizará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en torno a esta estrategia de atención a la salud mental que llevará estas clínicas móviles a las diferentes regiones del país, que se incorporarán también al sistema educativo, acciones que permitan en los espacios, en las escuelas, hablar y retomar estos temas. Se va a implementar el programa de atención y prevención a las adicciones, que eso también es muy, muy importante, y que finalmente también como familia podamos tener estas herramientas que nos permitan prevenir, detectar a tiempo y pedir ayuda a un profesional cuando sea necesario. Tenemos que trabajar mucho en eliminar el estigma que hay sobre la atención a la salud mental y tenemos que hacer de este tema una conversación cotidiana que nos permita ir pasando así en nuestra conversación de boca en boca estas herramientas que permitan garantizar un mejor desarrollo del ser humano, de la persona. Finalmente, lo que deseamos, todas y todos, creo yo que nos puede unir el deseo del bienestar integral, personal y de nuestra familia. Y en ese sentido vamos a estarlos convocando ya una vez que iniciemos estas acciones a que participen. Yo creo que es importante también que quienes nos escuchan sepan que en su momento vamos a hacer socializar la información para que quienes deseen se puedan sumar a las acciones, puedan contribuir. Habrá muchos expertos o habrá muchos profesionales en la atención de la salud mental también que puedan contribuir, que también nos interesa mucho difundir, sobre todo con los jóvenes y los adolescentes, porque necesitamos más profesionales de la salud y estoy segura que si empezamos a hablar cada vez más de estos temas, despertaremos el interés sobre aquellos que, teniendo a lo mejor la inquietud, decidan estudiar este tipo de carreras que ayude a tener cada vez más profesionales que atiendan a la población y que finalmente seamos una población más sana también en materia mental y emocional. Wow. Creo que ahí en casita nos hemos llevado muchísima información y qué gusto que nuestra senadora electa por Sonora está promoviendo y todos estos tipos de espacios que se promueva para nosotros ver que sí se está haciendo no solamente en Sonora, sino en el gobierno del país. Claro que Me llevo muchísima información en esta ocasión y pues les comento aquí, allá, acá, que está bien no estar bien y como dice nuestra senadora electa, está bien pedir ayuda. Así es. Pues muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti. Una mujer que admiro y ahorita que platico con ella yo creo que la admiro el doble. Qué linda, gracias. Un gusto estar aquí gracias. Contigo y por supuesto lista para las siguientes convocatorias que sigamos hablando de este y de otros temas. Un abrazo. Muy bien. Bueno, Muy un abrazo. Bien. Ay.